En un barrio antiguo de Barcelona, cerca del barrio gótico, vivía Isabel Moreno, una joven de 23 años con ojos curiosos y manos callosas por el trabajo. Ayudaba a su madre en una pequeña panadería familiar donde los aromas de pan con tomate y churros se mezclaban con el calor del horno y la rutina apretada. Isabel soñaba con una vida más allá de las estrechas calles y aceras de piedra, pero el destino parecía empeñado en mantenerla allí, entre hornadas y clientes apresurados. Al otro lado de la ciudad, en el elegante barrio de Sarria Sant Gervasi, se erguía la mansión de Hugo Valverde, un empresario multimillonario del sector tecnológico. Hugo era conocido por su frialdad en los negocios y su gusto impecable, coches importados, relojes suizos y fiestas que despertaban la envidia de cualquier vecino. Su rutina estaba meticulosamente planificada, y su vida personal permanecía envuelta en secreto. Pocos tenían acceso a su mundo, y aquellos que lo hacían generalmente salían impresionados o humillados. El contraste entre las vidas de Isabel y Hugo era casi cinematográfico. Ella enfrentaba filas de clientes impacientes, cuentas ajustadas y miradas de desprecio de quienes consideraban su trabajo humilde. Él, en cambio, caminaba por pasillos de mármol, rodeado de obras de arte y tecnología de punta, acostumbrado a tener todo a su alcance con un simple gesto de la mano. Un día, el destino comenzó a entrelazar sus caminos de manera inesperada. La panadería de Isabel recibió un pedido especial, una entrega para una mansión en el barrio más exclusivo de Barcelona. Al llegar, fue recibida por una asistente estricta que examinó cada detalle de su ropa sencilla y de la pequeña cesta que llevaba. La fría mirada de Hugo Valverde, que surgió desde la sala principal, parecía atravesar a Isabel, evaluando cada uno de sus gestos. Ella sintió el peso del contraste, su vida sencilla frente a la opulencia que la rodeaba, y un escalofrío recorrió su espalda. Pero no era solo el choque de realidades lo que marcaba aquel primer encuentro. Hugo necesitaba a alguien de confianza para una tarea delicada: cuidar de su casa, organizar sus agendas y asegurarse de que nada en su mundo perfecto se desordenara. La propuesta era clara, directa, casi imposible de rechazar para Isabel, incluso sabiendo que entraría en un universo desconocido y potencialmente hostil. Ella no podía imaginar que aquel empleo aparentemente común la colocaría en situaciones de tensión, humillación y cercanía emocional con el hombre que hasta entonces parecía intocable. Ese primer día, al entrar en la mansión, Isabel percibió el aroma del cuero caro, de las flores frescas importadas y del café hecho con granos seleccionados. Cada detalle reforzaba su sensación de insuficiencia, pero también despertaba una curiosidad peligrosa. ¿Cómo sería realmente vivir allí, con tanta riqueza y poder? Hugo, observándola en silencio, parecía medir no solo su eficiencia, sino también su reacción ante el mundo que él dominaba. Y así comenzó una delicada danza de contrastes: Isabel, con su sencillez y humanidad, enfrentando el mundo rígido y calculador de Hugo. Cada gesto, cada palabra y cada decisión futura llevarían consigo una creciente tensión, y el destino, como siempre, tenía planes para llevarlos mucho más allá de cualquier expectativa inicial. Los primeros días de Isabel en la mansión de Hugo estuvieron marcados por pequeñas, pero constantes, pruebas de su paciencia y competencia. Cada tarea exigía precisión absoluta: arreglar las habitaciones de los huéspedes con simetría perfecta, organizar documentos delicados, preparar comidas especiales siguiendo instrucciones minuciosas. Hugo, siempre atento a cada detalle, rara vez expresaba palabras de aprobación. Una mirada crítica o un comentario seco eran suficientes para hacerla dudar de sí misma. Cierta mañana, Hugo recibió la visita de un cliente importante, un inversor internacional proveniente de Estados Unidos. Isabel, encargada de servir el desayuno, resbaló ligeramente al llevar la bandeja de porcelana costosa. El ruido hizo que el inversor mirara sorprendido, y Hugo, sin ocultar su decepción, comentó con tono frío: «Isabel, cuidado. Cada gesto importa aquí». Ella se sonrojó, sintiendo como la humillación crecía en su interior. En ese instante, comprendió que no se trataba solo de trabajo. Estaba siendo evaluada constantemente, no solo en sus habilidades, sino en su capacidad de adaptarse a un mundo donde cualquier error podía ser fatal para su reputación. Además, comenzó a notar el comportamiento peculiar de Hugo. Observaba a los empleados y a los invitados con una atención casi obsesiva, como si siempre buscara fallas o debilidades. Isabel se sintió incómoda, pero también intrigada. Algo en el empresario era magnético y aterrador al mismo tiempo, y aunque no quisiera, se encontraba intentando descifrar sus actitudes e intenciones. La situación empeoró cuando Hugo la llamó para organizar un evento exclusivo en su mansión, una cata de vinos españoles raros, con invitados ilustres de la alta sociedad de Barcelona. Isabel tuvo que lidiar con chefs exigentes, invitados arrogantes y protocolos complejos. En medio del caos, ocurrió un pequeño error: derramó accidentalmente una copa de cristal mientras servía a un grupo de inversores franceses. El silencio que siguió fue sofocante.
Hugo se acercó lentamente, mirándola a los ojos, y dijo en voz baja, casi como un susurro: «Esto no puede repetirse. Aquí, hasta el error más pequeño tiene consecuencias». Isabel sintió el peso de la vergüenza apretándole el pecho. La humillación era intensa, pero algo dentro de ella comenzó a encenderse, la necesidad de demostrar que podía manejar ese mundo, que no sería derrotada tan fácilmente. Sin embargo, el conflicto interno crecía. Quería mantener su dignidad y, al mismo tiempo, sobrevivir a las expectativas casi imposibles de Hugo. Además de las presiones externas, comenzaron a surgir pequeñas tensiones personales. Isabel descubrió secretos del día a día de la mansión que nunca hubiera imaginado: empleados subestimados, favoritismos sutiles y una atmósfera cargada de jerarquías invisibles. Empezó a percibir que Hugo, a pesar de ser rico y poderoso, era un hombre solitario, rodeado de lujo pero privado de confianza y sinceridad. Cada interacción con él se convertía en una prueba emocional. Isabel sentía que caminaba en un territorio peligroso donde cualquier paso en falso podría destruir su reputación o, paradójicamente, acercarla a él de maneras inesperadas. El primer conflicto directo entre ellos ocurrió una noche lluviosa de otoño, cuando Isabel intentó ajustar un detalle en la decoración de la biblioteca. Hugo, entrando inesperadamente, la sorprendió y comentó: «No es lo que pedí, Isabel. Necesito precisión, no interpretaciones». Ella sintió una mezcla de frustración y miedo. Sin embargo, en ese momento surgió una pequeña chispa de resistencia. Isabel, sin dejarse abatir, respondió: «Entiendo, señor Valverde. Lo corregiré de inmediato». El tono de voz era respetuoso, pero firme. Hugo la estudió por un instante, como si reconociera algo nuevo en su postura. La tensión entre ellos, que hasta entonces había sido unilateral, empezaba a convertirse en un juego de paciencia, poder y sutiles provocaciones. Con el paso de los días, Isabel aprendió a navegar entre la humillación y la responsabilidad. Cada error se transformaba en una lección, cada crítica en combustible para demostrar su valor. Hugo, por su parte, comenzó a percibir que aquella joven sencilla, de orígenes humildes, tenía una determinación silenciosa que pocos en la alta sociedad poseían. Aún no sabía que, detrás de la apariencia frágil de Isabel, había una fuerza capaz de sacudir la estabilidad de su mundo cuidadosamente controlado. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Hugo la llamó a una reunión privada en su despacho, en el último piso de la mansión. Cerró la puerta y, mirándola a los ojos, dijo: «Isabel, no se trata solo de tareas. Se trata de confianza, de cómo manejas la presión y la vergüenza. Quiero ver si puedes sobrevivir aquí sin perder tu esencia». Isabel sintió el corazón acelerarse. Aquello era más que una prueba profesional, era una prueba de carácter, coraje y resiliencia. Comprendió que, a partir de ese momento, cada decisión suya podría cambiar su futuro, y quizá también el de Hugo. En las semanas siguientes, la rutina de Isabel se convirtió en un campo de batalla silencioso. Cada tarea en la mansión Valverde estaba cargada de una presión casi insoportable. El menor desliz era observado con atención quirúrgica por Hugo, y la sensación de estar constantemente evaluada comenzó a desgastarla emocionalmente. Se encontraba contando cada paso, cada gesto, cada palabra para no cometer errores. Pero, incluso con toda su dedicación, la humillación parecía inevitable. Un episodio en particular marcó profundamente a Isabel. Durante una recepción para inversores españoles e internacionales, se le encargó supervisar la organización del salón principal, asegurando que cada mesa estuviera impecable, que los platos estuvieran en la posición exacta y que el servicio fuera perfecto. Un joven camarero, recién contratado, derramó una bandeja de copas de cristal al intentar imitar su método. Isabel, tratando de corregir el desastre, terminó chocando con un plato de porcelana costoso que se hizo añicos en el suelo. El sonido del choque resonó por todo el salón silencioso. Todos los invitados se volvieron hacia ella, algunos frunciendo el ceño, otros escondiendo sonrisas de burla. Hugo se acercó, con pasos lentos y firmes, su mirada cortante atravesándola como cuchillas. La humillación fue pública e intensa, dejándola sin palabras y ruborizada hasta la raíz del cabello. Isabel, su voz, baja y controlada, cortó el murmullo del salón. «Necesito que entiendas algo, aquí no existen excusas. Solo resultados». Se sintió aplastada, pero no tuvo más opción que continuar. Cada movimiento a partir de ese momento parecía cargado de juicio, y el peso de la vergüenza comenzó a acumularse en su pecho, haciendo que cada tarea fuera aún más ardua. Al volver a los corredores silenciosos de la mansión, Isabel lloró en silencio, apoyándose solo en las frías paredes de mármol, sintiéndose pequeña frente al mundo opulento de Hugo. Más allá de las presiones profesionales, surgieron conflictos internos. Isabel descubrió detalles de la vida personal de Hugo que la dejaron confundida y desconcertada.
Rara vez confiaba en alguien, mantenía a sus amigos a distancia y guardaba resentimientos profundos por relaciones pasadas. Cada palabra suya cargaba una tensión emocional que Isabel no lograba descifrar, a veces fría, otras casi vulnerable. Sentía una mezcla de miedo, curiosidad y una extraña atracción, que la confundía aún más sobre su lugar en ese mundo. El drama aumentó cuando Isabel tuvo que lidiar con una situación delicada que involucraba a la familia de Hugo. Su hermana, Lara, pasó una semana en la mansión y trató a Isabel con desprecio, criticando cada detalle de su trabajo e insinuando que alguien tan humilde jamás podría estar a la altura del estatus de la familia. Isabel escuchó insultos sutiles e indirectas en cenas formales, siendo objeto de miradas juzgadoras y comentarios mordaces. El rechazo social parecía abrumador y se vio cuestionando su propia capacidad de permanecer allí. Una noche, tras otro episodio de humillación frente a los invitados, Isabel se sentó en la terraza de la mansión, mirando el horizonte iluminado por las luces de Barcelona. El viento frío la envolvía y finalmente las lágrimas brotaron. Se sentía vulnerable, sola y exhausta, preguntándose si aquel trabajo realmente valía la pena o si solo reforzaba el contraste entre su vida sencilla y el mundo lujoso de Hugo. Pero incluso en el punto más dramático, una pequeña llama de resistencia permaneció encendida. Isabel comprendió que no podía permitir que la humillación definiera quién era. Cada desafío, cada mirada crítica, cada palabra dura de Hugo o de su hermana Lara se convirtió en combustible para algo más grande, la voluntad de demostrar que su determinación y coraje eran más fuertes que el juicio ajeno. Comenzó a observar a Hugo de cerca, intentando comprender sus motivaciones, sus secretos e incluso su soledad, percibiendo que, detrás de la apariencia fría, había capas de emoción complejas que podrían, de alguna manera, conectarse con su propia historia. Fue en ese momento cuando Isabel comenzó a entender que el mundo de Hugo no era solo un campo de batallas externas, sino también un terreno emocional complejo, lleno de desafíos internos que necesitaban ser descifrados. Cada gesto de desprecio, cada mirada crítica, cada situación humillante, a pesar de ser dolorosa, la preparaba para algo mayor. Empezó a comprender que la superación no vendría solo de su habilidad para ejecutar tareas, sino de su capacidad para mantener su dignidad, aprender de cada error y, poco a poco, fortalecerse emocionalmente. Una tarde de viernes, Isabel recibió una llamada inesperada. Hugo había sido invitado a una reunión de última hora en Madrid para discutir una gran fusión empresarial. El viaje sería breve, pero significaba que la mansión quedaría vacía y él confió a Isabel la responsabilidad de cuidar de todo durante su ausencia. Por primera vez, se encontró en una posición de autonomía total, una prueba de confianza que cambiaría el rumbo de su relación. Mientras organizaba los preparativos para el viaje, Isabel descubrió un antiguo archivo de documentos personales de Hugo, dejado inadvertidamente sobre su escritorio. Curiosa, comenzó a hojearlo, sin esperar más que información trivial de negocios. Pero lo que encontró cambió su percepción. Cartas antiguas, diarios con reflexiones sobre pérdidas, arrepentimientos y la profunda soledad que Hugo escondía tras la riqueza y el poder. Isabel comprendió que aquel hombre, tan rígido y aparentemente insensible, cargaba heridas emocionales que explicaban gran parte de su postura fría y crítica. Esa misma tarde, Hugo hizo una llamada para confirmar que Isabel se encargaría de la mansión. Su voz, normalmente distante, sonó diferente, más cercana, casi vulnerable. Dijo: «Confío en ti, Isabel. Sé que puedes manejar esto». Ese simple reconocimiento despertó algo nuevo en ella. Por primera vez, Isabel sintió que su presencia podía marcar una diferencia real, no solo como empleada, sino como alguien capaz de comprender y apoyar a Hugo de manera única. La tensión, hasta entonces sofocante, comenzó a transformarse en expectativa. Algo estaba cambiando, y ella podía sentirlo, aunque no supiera exactamente cómo. En los días siguientes, mientras Hugo estaba ausente, Isabel asumió completamente la mansión. Resolvió problemas que normalmente requerirían un equipo entero, organizó eventos pequeños para los empleados, ajustó detalles que pasaban desapercibidos y mantuvo todo funcionando a la perfección. Por primera vez, percibió el impacto real de sus habilidades y confianza. La sensación de competencia reemplazó a la vergüenza, y la joven comenzó a ver que, a pesar de su origen humilde, podía destacarse en el mundo de Hugo sin perder su identidad. Pero el giro más significativo ocurrió una noche lluviosa, cuando Isabel encontró a Hugo regresando inesperadamente a la mansión antes de lo previsto. Entró en silencio, sin anunciar su llegada, y la encontró organizando la biblioteca. El choque fue inmediato. Isabel temió críticas, regaños o humillaciones. Pero, para su sorpresa, Hugo se acercó lentamente, observando cada detalle que ella ajustaba. «Veo que asumiste responsabilidades de manera ejemplar», dijo finalmente. No esperaba menos. El elogio inesperado impactó a Isabel como un rayo.
Por primera vez, el hombre que antes representaba solo juicio y rigidez reconocía genuinamente su capacidad. Sintió una mezcla de alivio, orgullo e intensa emoción. La relación entre ellos comenzaba a transformarse, aunque de manera sutil, abriendo espacio para una conexión que nadie podría prever. Fue en ese momento cuando Isabel comprendió que la historia no se trataría solo de trabajo, humillación o superación personal. Algo más grande estaba a punto de suceder, un cambio en el escenario emocional que podía redefinir completamente su vida. La tensión, el miedo y el dolor del pasado inmediato comenzaron a ceder lugar a la esperanza y al valor. Estaba lista para enfrentar los próximos desafíos con renovada determinación. Si tú también estás apoyando a Isabel, aprovecha este momento. La vuelta de tuerca apenas comienza, y las próximas semanas en la mansión Valverde prometen sorpresas que nadie podría imaginar. Con la confianza de Hugo demostrada por primera vez, Isabel se sintió más segura en su papel dentro de la mansión Valverde. La presión, que antes parecía abrumadora, comenzó a transformarse en motivación. Comprendió que la clave para prosperar en ese entorno no era solo evitar errores, sino anticipar problemas, tomar decisiones y actuar con proactividad. Cada pequeño éxito la hacía sentirse más capaz y digna del espacio que ocupaba. Pronto surgieron oportunidades inesperadas. Hugo, aún ocupado con sus negocios, comenzó a delegar pequeñas responsabilidades, permitiendo que Isabel tomara decisiones sin supervisión directa. La joven reorganizó la despensa, implementó un sistema de control para los empleados y optimizó la agenda diaria, todo con una eficiencia que sorprendió incluso a los propios asistentes de Hugo. Cada logro aumentaba su autoestima y la hacía sentirse parte de algo más grande que un simple empleo. Un momento decisivo ocurrió cuando la mansión recibió la visita de un crítico gastronómico renombrado, interesado en escribir sobre el estilo de vida de Hugo y su equipo. Isabel comprendió que la preparación debía ser impecable y asumió el liderazgo del evento. Organizó al personal, coordinó a los chefs y supervisó todos los detalles del servicio. Cuando el crítico elogió la organización y la atención a los mínimos detalles, Hugo, que observaba de cerca, se acercó y dijo: «Isabel, superaste todas mis expectativas. Estoy impresionado». El elogio público fue una victoria no solo profesional, sino también emocional. Por primera vez, Isabel sintió que su esfuerzo era reconocido y valorado. La sensación de humillación y duda dio paso al orgullo y la confianza. Empezó a comprender que la superación no se trataba solo de enfrentar críticas, sino de transformar cada dificultad en aprendizaje y crecimiento. Además, pequeños gestos de ayuda comenzaron a surgir de lugares inesperados. Algunos empleados de la mansión, que antes la miraban con desconfianza, empezaron a ofrecer consejos y apoyo discretos. Una de las cocineras, Marta, se convirtió en una aliada fiel, compartiendo secretos de la cocina y estrategias para tratar con invitados exigentes. El apoyo silencioso de personas experimentadas permitió que Isabel se fortaleciera y construyera una red de confianza dentro de la mansión. La relación con Hugo también comenzó a cambiar sutilmente. Seguía siendo riguroso, pero la observaba con más atención y respeto. Surgían pequeños gestos de reconocimiento, como permitir que Isabel sugiriera ajustes en la decoración, en las comidas o en la organización de eventos. Isabel percibió que Hugo valoraba más que la habilidad técnica, apreciaba la determinación, la inteligencia emocional y la valentía frente a la presión. Con el tiempo, Isabel experimentó transformaciones internas. Su visión de sí misma cambió, dejó de sentirse inferior y comenzó a reconocer el valor de sus propias decisiones y capacidades. Cada desafío superado en la mansión le enseñaba lecciones sobre resiliencia, paciencia y estrategia. Su creciente confianza se reflejaba en gestos más seguros, palabras más firmes y una postura que inspiraba respeto, incluso frente a invitados y colegas más experimentados. Uno de los momentos más destacados de este periodo de superación ocurrió una tarde de domingo, cuando Hugo regresó inesperadamente de viaje. Lo encontró liderando al equipo en la organización del jardín para un evento privado. Sin ser solicitada, había planeado una disposición innovadora de las mesas, iluminación y decoración que impresionó a los invitados. Al ver el resultado, Hugo se acercó, por primera vez, sonrió genuinamente. «Nunca imaginé que alguien pudiera transformar la mansión de esta manera. Tienes un talento raro, Isabel». Su reconocimiento no solo consolidó la confianza de Isabel, sino que también fortaleció la conexión emocional entre ambos. Isabel comprendió que, aunque aún quedaban desafíos, había conquistado un lugar de respeto e influencia que antes parecía imposible. Su trayectoria de superación inicial demostraba que la valentía, el esfuerzo y la inteligencia emocional podían cambiar radicalmente su vida, incluso en un entorno donde la humillación y la presión eran constantes. La sensación de triunfo comenzó a extenderse a otros aspectos de la vida de Isabel.
Se sentía más capaz de enfrentar problemas personales, más segura en sus decisiones y más resiliente frente a críticas externas. El mundo que antes parecía opresivo empezó a revelar oportunidades, desafíos y aprendizajes que nunca había imaginado. Isabel comprendió que su camino no se trataba solo de servir o complacer, sino de crecer, transformarse y construir una identidad fuerte y auténtica. Al final de este periodo de superación inicial, Isabel sabía que apenas estaba comenzando una trayectoria aún mayor. La confianza adquirida, los aliados inesperados y las pequeñas victorias habían preparado el terreno para desafíos más complejos, decisiones más difíciles y acontecimientos que podrían cambiar la dinámica entre ella y Hugo de manera definitiva. La mansión Valverde, antes un lugar de presión y humillación, empezaba a transformarse en un escenario de aprendizaje, crecimiento y posibilidad de conexión genuina. En los meses siguientes, Isabel comenzó a percibir que su vida en la mansión Valverde ya no se trataba solo de trabajo o supervivencia, era un proceso de transformación profunda. Cada desafío superado había moldeado no solo su confianza, sino también su visión del mundo. Ya no era la joven insegura que caminaba por los callejones de Barcelona, sintiendo el peso de la desigualdad social. Se había convertido en alguien capaz de enfrentar situaciones complejas con inteligencia, empatía y coraje. Hugo, observando de cerca esta evolución, empezó a tratarla con una mezcla de respeto y admiración que antes jamás había mostrado. Pasaba horas discutiendo proyectos y eventos con Isabel, aceptando sugerencias que antes habrían sido descartadas sin consideración. La relación entre ellos comenzó a cambiar gradualmente, pasando de pura formalidad y tensión a una interacción de colaboración, silenciosamente, confianza mutua. Isabel también comenzó a notar cambios en su propia postura. Aprendió a articular pensamientos con claridad, tomar decisiones de forma asertiva y manejar conflictos de manera estratégica, sin perder su sensibilidad. Cada obstáculo, que antes parecía una amenaza insuperable, empezó a ser visto como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Su humildad permaneció, pero ahora acompañada de una fuerza que inspiraba respeto y admiración. Un hito importante de esta etapa ocurrió cuando Isabel fue invitada a organizar un gran evento benéfico en la mansión, destinado a recaudar fondos para proyectos sociales en Barcelona. Hugo confió completamente en ella, permitiéndole liderar toda la operación. Isabel coordinó desde la logística hasta la comunicación con los invitados, demostrando no solo eficiencia, sino creatividad y empatía. El evento fue un éxito rotundo, y recibió elogios cálidos de todos los participantes, consolidando su reputación como alguien capaz de transformar desafíos en oportunidades. Además del crecimiento profesional, la evolución emocional de Isabel se hizo evidente. Aprendió a manejar las críticas de Hugo y de otros miembros de la alta sociedad de manera constructiva, sin permitir que estas situaciones minaran su autoestima. Cada situación humillante o de presión se convertía en aprendizaje, fortaleciendo su resiliencia y capacidad de liderazgo. Comprendió que la verdadera transformación no se daba solo en la apariencia o en logros externos, sino en la forma de pensar, sentir y reaccionar ante el mundo que la rodeaba. La relación con Hugo también experimentó cambios sutiles, pero significativos. Comenzó a compartir detalles personales y relatos de su vida, revelando vulnerabilidades que nunca había mostrado a nadie. Isabel comprendió que la rigidez y frialdad de Hugo eran, en parte, mecanismos de defensa construidos a lo largo de años de soledad y decepciones. Con empatía e inteligencia emocional, supo tender un puente entre sus experiencias y las de él, convirtiéndose no solo en una empleada, sino en una presencia confiable en su vida. Un episodio particularmente significativo de esta fase ocurrió durante una cena formal, cuando Hugo presentó a Isabel a sus socios comerciales como alguien indispensable para la operación de la mansión. El reconocimiento público, acompañado de elogios sinceros, representó no solo la valoración de su trabajo, sino la consolidación de su transformación personal. Isabel se sintió orgullosa de sí misma y de todo lo que había logrado, comprendiendo que cada esfuerzo, cada lágrima y cada momento de duda habían sido fundamentales para llegar hasta allí. Además, Isabel comenzó a inspirar a quienes la rodeaban. Los empleados de la mansión la observaron como un ejemplo de dedicación, coraje y competencia. Su postura equilibrada y decidida mostró que era posible crecer y destacarse incluso en entornos desafiantes, sin perder autenticidad ni humanidad. Así, la joven se convirtió en un punto de referencia, un símbolo de transformación y superación dentro de ese universo elitista. Con el paso del tiempo, Isabel empezó a ver el mundo con mayor amplitud y comprensión. La experiencia en la mansión Valverde le enseñó sobre responsabilidad, liderazgo y resiliencia, pero también sobre empatía, relaciones humanas y la complejidad de las emociones. Cada desafío enfrentado, cada crítica superada y cada victoria obtenida contribuían a su madurez emocional, formando a una mujer capaz de afrontar no solo el mundo de Hugo, sino cualquier obstáculo que la vida le presentara. Finalmente,
El crecimiento de Isabel no pasó desapercibido para Hugo. Comenzó a tratarla no solo como una empleada indispensable, sino como alguien que podía ser un verdadero aliado, no solo en los negocios, sino en la comprensión de su vida personal y emocional. Isabel, a su vez, comprendió que había construido un espacio de respeto, confianza y cercanía que antes parecía imposible, transformando por completo su relación con el hombre que, tiempo atrás, representaba únicamente presión y humillación. El camino de crecimiento y transformación de Isabel se consolidó como un punto de inflexión definitivo en su historia. Dejó de ser la joven insegura y tímida que entró en la mansión, convirtiéndose en alguien capaz de enfrentar desafíos, influir en las personas y transformar situaciones adversas en oportunidades. Aunque el camino por delante seguía lleno de sorpresas, Isabel estaba lista para enfrentarlo todo con valentía, inteligencia y un corazón fortalecido. El verano llegaba a Barcelona, calentando las estrechas calles del barrio gótico y transformando la mansión Valverde en un escenario de atmósfera eléctrica. Isabel estaba en el auge de su confianza y competencia, pero una nueva prueba surgía, mayor y más intensa que cualquier desafío anterior. Hugo había organizado una cena exclusiva con inversores internacionales, periodistas y socios estratégicos. El evento tenía el potencial de consolidar negocios millonarios, pero cualquier error podía ser desastroso. En los días previos al evento, Isabel coordinó cada detalle, desde la iluminación de los jardines, pasando por el menú gourmet preparado por chefs renombrados, hasta la disposición de los asientos, asegurando que cada invitado se sintiera valorado. Todo debía ser perfecto. La tensión era palpable, y la joven sabía que aquella sería la mayor oportunidad para demostrar su transformación y consolidar su posición en la mansión. Sin embargo, durante la noche de la cena, comenzó a desarrollarse una situación inesperada. Uno de los inversores extranjeros, conocido por su temperamento difícil y exigencias excesivas, empezó a criticar al equipo, cuestionando cada movimiento de Isabel y sus colegas. Los murmullos se extendieron por el salón, Isabel volvió a sentir el peso del juicio y la humillación sobre ella. Pero, a diferencia de veces anteriores, algo había cambiado. Respiró hondo, recordando cada lección aprendida en los meses de superación y crecimiento. Con firmeza y claridad, Isabel se dirigió al inversor, explicando con educación y profesionalismo cada detalle del plan, justificando sus decisiones y anticipando posibles ajustes. Su postura segura y conocimiento profundo impresionaron no solo al inversor, sino también a Hugo, que la observaba desde un rincón, sorprendido y admirado. Por primera vez, sintió que Isabel no era solo competente, era indispensable. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, al final de la cena, una falla técnica en el sistema de sonido amenazó con arruinar el cierre del evento. Isabel, sin dudar, coordinó rápidamente al equipo de técnicos, reorganizó a los invitados y encontró una solución improvisada que garantizó el éxito del cierre. El público aplaudió, los inversores sonrieron satisfechos, y Hugo, visiblemente impresionado, se acercó con una mirada que mezclaba alivio, orgullo y una emoción que rara vez mostraba. Isabel, comenzó él, su voz más suave de lo habitual. No solo salvaste la noche, sino que la llevaste a otro nivel. Subestimé tu capacidad de liderazgo. Isabel sintió una ola de emociones, alivio, orgullo, gratitud y algo aún más profundo que no podía nombrar. Por primera vez, el hombre que antes representaba juicio y rigidez parecía reconocerla como igual, alguien que podía caminar a su lado en decisiones importantes, no solo como empleada, sino como socia estratégica y emocional. Pero el clímax emocional no se limitó al reconocimiento profesional. Durante la celebración privada tras la cena, Hugo reveló algo que cambiaría para siempre la dinámica entre ellos. Compartió detalles de su vida personal, pérdidas, arrepentimientos y una profunda soledad que había intentado ocultar de todos. Isabel escuchó con atención y empatía, comprendiendo que su propio camino de crecimiento había generado la confianza necesaria para que Hugo se abriera. Nunca dejé que nadie viera esta parte de mí, confesó Hugo, con la voz cargada de emoción. Pero tú me mostraste que puedo confiar. El silencio que siguió estuvo cargado de intensidad. Isabel comprendió que había atravesado no solo barreras profesionales, sino también emocionales, convirtiéndose en una presencia indispensable en la vida de Hugo. La tensión, el miedo y la humillación del pasado se habían transformado en respeto, conexión y admiración mutua. La noche concluyó con un momento de complicidad silenciosa entre ambos. Hugo, por primera vez, sonrió genuinamente a Isabel, y ella, sintiendo la fuerza de la transformación que ambos habían vivido, comprendió que su relación jamás sería la misma. El punto culminante de la historia no se trataba solo de éxito profesional o reconocimiento público, sino de la victoria emocional y personal de Isabel, y del inicio de una nueva fase para Hugo, que finalmente comenzaba a abrir su corazón.
El clímax de la historia consolidó todo lo que Isabel había aprendido: coraje, inteligencia emocional, resiliencia y empatía. Cada desafío, cada humillación y cada pequeña victoria convergieron en ese momento, creando una transformación completa, no solo en su vida, sino también en la dinámica entre ella y Hugo. El destino, que antaño parecía injusto y cruel, mostraba ahora que incluso en los entornos más opulentos y exigentes, la autenticidad, la determinación y el valor podían cambiarlo todo. En los días posteriores a la cena exitosa, la mansión Valverde parecía respirar un aire nuevo. Isabel, antes constantemente presionada y humillada, se sentía ahora reconocida y valorada por Hugo y por el equipo. La tensión diaria dio paso a un ritmo más armonioso, en el que sus habilidades y dedicación eran apreciadas, y su presencia se volvió indispensable para el funcionamiento de la casa. Hugo, visiblemente transformado, comenzó a tratar a Isabel con más consideración y amabilidad. Las interacciones, antes rígidas y cargadas de juicio, incluyeron ahora diálogos más humanos y sinceros. Comenzó a compartir decisiones importantes, consultándola para obtener su opinión e involucrándola en proyectos estratégicos. La confianza, construida con esfuerzo, demostraba que Isabel no solo había probado su competencia, sino que también había conquistado su respeto genuino. El personal de la mansión, que antes la miraba con desconfianza o desdén, pasó a verla como líder y referente. Empleados de distintos sectores acudían a Isabel en busca de orientación y consejo, reconociendo su capacidad de transformar desafíos en soluciones. La joven, que inicialmente se sentía aislada, descubrió que su fortaleza y resiliencia habían creado vínculos de respeto y admiración. Además del reconocimiento profesional, Isabel comenzó a notar cambios profundos en su interior. La inseguridad y el miedo que la acompañaban al inicio de su trayectoria dieron paso a autoconfianza, asertividad y equilibrio emocional. Comprendía ahora que la superación no se limitaba a la ejecución perfecta de tareas, sino que incluía el valor para enfrentar situaciones adversas, la empatía para comprender a los demás y la determinación de mantener su integridad frente a las presiones externas. Uno de los momentos más significativos de este periodo ocurrió cuando Hugo, en una conversación inesperada, confesó cuánto había cambiado su visión del mundo desde que Isabel entró en su vida. Reveló que, al observar su determinación, inteligencia emocional y compasión, comenzó a replantearse valores, relaciones y prioridades. La humildad y el coraje de Isabel habían despertado en él algo que hacía tiempo no sentía: respeto genuino y admiración profunda por otra persona, independientemente de su posición social o riqueza. Este cambio también se reflejó en los eventos de la mansión. Pequeños gestos de generosidad y reconocimiento se hicieron frecuentes. Isabel pasó a desempeñar un papel central en decisiones importantes. Su opinión era escuchada, su voz valorada y su trabajo celebrado. La joven que antes se sentía humillada e insegura ahora era reconocida no solo por su competencia, sino por la fuerza y el carácter que demostraba en cada situación. Además, la resolución trajo paz emocional a Isabel. La humillación pública, el miedo constante y las presiones del inicio de la historia ahora parecían lejanas, como pruebas superadas que moldearon su fortaleza interior. Había alcanzado un equilibrio entre profesionalismo y humanidad, entre fuerza y empatía, convirtiéndose en alguien capaz de enfrentar desafíos complejos sin perder su esencia. Hugo, por su parte, comenzó a abrirse emocionalmente de manera más consistente. La barrera de frialdad y aislamiento que mantenía empezó a ceder, y pasó a confiar en Isabel no solo como empleada, sino como alguien con quien podía compartir dudas, miedos y esperanzas. La relación entre ambos, construida sobre respeto, confianza y comprensión mutua, se convirtió en una base sólida para interacciones futuras, tanto profesionales como personales. El punto culminante de esta resolución llegó cuando Isabel fue invitada a liderar un proyecto mayor: organizar un evento filantrópico internacional con socios de negocios de todo el mundo. Hugo no solo delegó la responsabilidad, sino que confió plenamente en su capacidad para innovar y tomar decisiones estratégicas. El éxito del evento consolidó su reputación, demostrando que su superación y transformación no eran circunstanciales, sino fruto de esfuerzo, determinación y crecimiento emocional continuo. La joven, que antes se sentía vulnerable e insegura, comprendió que había conquistado no solo reconocimiento y respeto, sino también autoestima y equilibrio emocional. Cada desafío enfrentado, cada crítica superada y cada victoria obtenida la habían moldeado, convirtiéndola en una persona más fuerte, resiliente y consciente de su propio valor. Al final de este periodo de resolución, Isabel sabía que la trayectoria de sufrimiento y humillación se había transformado en aprendizaje, confianza y realización. El dolor del pasado no se olvidaba, pero servía como recordatorio del crecimiento alcanzado y del poder de su propia determinación. La historia que antes parecía destinada a la humillación se convirtió en una narrativa de superación, logro y reconocimiento genuino. El entorno de la mansión Valverde,
que antes simbolizaba presión, juicio y desigualdad, se transformó en un espacio de oportunidades, crecimiento y colaboración. Isabel había vencido no solo los desafíos externos, sino también las batallas internas, consolidando su posición como figura de referencia, confianza y respeto dentro de aquel universo de riqueza y poder. Han pasado 2 años desde los primeros días de Isabel en la mansión Valverde, y Barcelona brillaba aún más bajo la luz dorada del verano. La joven que llegó tímida, insegura y constantemente humillada se había transformado en una mujer segura, respetada y admirada, no solo por su competencia, sino por la fuerza y sensibilidad que irradiaba. La mansión, antes escenario de tensión y rigor excesivo, reflejaba ahora la armonía construida gracias al esfuerzo y crecimiento de Isabel. Hugo, que antaño parecía inaccesible y distante, se había convertido en un aliado y confidente. Su relación con Isabel evolucionó hacia una asociación sólida, basada en confianza, respeto y comprensión mutua. Los desafíos del pasado sirvieron como cimientos para un vínculo más profundo, marcado por admiración y apoyo recíproco. Isabel había ampliado su rol en la mansión, asumiendo responsabilidades estratégicas que incluían la organización de eventos internacionales, la gestión del equipo y la participación activa en decisiones importantes. Su voz era respetada y sus ideas frecuentemente anticipaban soluciones a problemas complejos. La joven se había vuelto indispensable no solo como profesional, sino también como líder y referente para todos a su alrededor. Más allá del ámbito profesional, Isabel alcanzó equilibrio y satisfacción en su vida personal. Surgieron amistades sólidas entre colegas, mientras los antiguos temores e inseguridades se transformaban en confianza y asertividad. Comenzó a participar en proyectos sociales, aplicando sus habilidades a causas que siempre le fueron cercanas, fortaleciendo su sentido de propósito y conexión con la comunidad. Hugo también mostraba cambios significativos. Su apertura emocional, que había comenzado con pequeñas confesiones, se consolidaba ahora en diálogos profundos y genuinos. Compartía planes, sueños y preocupaciones con Isabel, reconociéndola no solo por su competencia, sino como alguien que entendía y apoyaba sus decisiones. La rigidez que marcó sus primeros encuentros fue sustituida por respeto y apreciación sincera. Uno de los momentos más memorables de esta nueva fase ocurrió durante una cena de gala benéfica, celebrada en la mansión para recaudar fondos para un proyecto cultural en Barcelona. Isabel, liderando toda la organización, recibió elogios públicos de invitados e inversores internacionales. Hugo, observando discretamente, sintió orgullo y admiración, no solo por el éxito del evento, sino por la evolución completa de la joven que años antes había enfrentado humillación y dudas en cada gesto. En el mismo evento, Isabel tuvo la oportunidad de reconectarse con antiguos compañeros de la panadería donde trabajó antes de ingresar a la mansión. Algunos la reconocieron con sorpresa, admirando la transformación visible. La joven sencilla se había convertido en una mujer elegante, segura y capaz de conducir situaciones complejas con gracia y eficacia. La reconexión brindó una sensación de realización personal, reforzando que su trayectoria no solo había implicado cambios externos, sino también un profundo crecimiento interno. La vida de Isabel también incluyó momentos de felicidad y realización personal. Descubrió placer en pequeñas conquistas diarias, cultivó amistades sinceras y encontró equilibrio entre vida profesional y personal. Hugo, aunque aún reservado en algunos aspectos, se convirtió en una presencia constante, ofreciendo apoyo, reconocimiento y compañía de forma genuina. La relación entre ambos, construida a lo largo de desafíos y transformaciones, reflejaba madurez emocional, respeto mutuo y potencial para un vínculo duradero. Además, Isabel continuaba inspirando a quienes la rodeaban. Nuevos empleados y colegas de la mansión la veían como ejemplo de determinación, resiliencia y capacidad de crecimiento. Su historia pasó a ser referente no solo dentro de la mansión, sino también fuera de ella, demostrando que el origen humilde, los desafíos y las humillaciones no definen el destino de nadie, sino que fortalecen a quienes están dispuestos a aprender y perseverar. Al caminar por los jardines de la mansión en una tarde soleada, Isabel reflexionó sobre todo lo sucedido. Cada lágrima, cada crítica y cada pequeño logro habían contribuido a la mujer en la que se había convertido. Sonrió al percibir que la vida que antes parecía imposible ahora estaba llena de posibilidades, respeto, logros y conexiones humanas genuinas. La trayectoria que comenzó con miedo, dudas y humillación se había transformado en un camino de crecimiento, confianza y realización plena. El epílogo mostraba a Isabel no solo sobreviviendo a los desafíos, sino floreciendo entre las adversidades, consolidando su fortaleza emocional, capacidad de liderazgo y comprensión de las relaciones humanas. La joven que llegó tímida a la mansión Valverde se había convertido en un símbolo de superación, empatía y transformación, lista para enfrentar cualquier desafío que la vida aún pudiera traer y con espacio para nuevas historias de éxito y aprendizaje.
El sol se ponía sobre Barcelona, tiñendo de dorado las estrechas calles del barrio gótico e iluminando la mansión Valverde con una luz suave y acogedora. Isabel caminaba por los pasillos, ahora familiares y llenos de historias propias, sintiendo una mezcla de nostalgia y orgullo. Cada rincón de ese espacio guardaba recuerdos de pruebas superadas, momentos de tensión, pequeñas victorias y grandes logros que habían moldeado su trayectoria. Al llegar a la biblioteca, encontró a Hugo revisando algunos documentos. Él la miró con una sonrisa discreta, pero genuina, y dijo: «Isabel, nunca imaginé que llegarías tan lejos. Pero aquí estás, demostrando que la valentía, la inteligencia y la perseverancia pueden cambiar cualquier realidad». Ella respondió con una sonrisa, sintiendo la fuerza de su propia transformación. «Gracias, señor Valverde. Pero he aprendido que no se trata solo de sobrevivir, sino de crecer, aprender y nunca perder la propia esencia». La historia de Isabel y Hugo, que comenzó con tensión, humillación y desafíos casi insuperables, alcanzaba un punto de equilibrio. La joven que llegó tímida e insegura a la mansión Valverde se había transformado en una mujer fuerte, segura de sí misma y admirada, no solo por su capacidad de gestionar tareas complejas, sino por su habilidad de conectar emocionalmente, liderar con empatía e inspirar a quienes la rodeaban. Los meses y años siguientes demostraron que esta transformación no fue pasajera. Isabel se convirtió en un referente dentro y fuera de la mansión, participando en eventos benéficos, liderando proyectos sociales e inspirando a jóvenes de orígenes humildes a creer en su potencial. Hugo, por su parte, pasó a confiar genuinamente en Isabel, compartiendo desafíos personales y profesionales, y aprendiendo de la madurez y sensibilidad que ella aportaba a su vida. La gratitud que Isabel sentía era profunda. Comprendió que cada obstáculo, cada crítica y cada desafío habían sido fundamentales para moldear su fuerza interior. El respeto y reconocimiento que había ganado no se trataban solo de títulos o cargos, sino de la construcción de una identidad sólida, basada en coraje, empatía y perseverancia. Y es precisamente por historias como la de Isabel que cada momento vivido vale la pena ser compartido. Si te emocionaste, vibraste o te inspiraste con esta trayectoria, recuerda que cada comentario, cada like y cada suscripción ayudan a mantener estas historias vivas y a inspirar aún más personas. Así que, si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte de corazón por acompañar cada paso de esta transformación. No olvides dar like al vídeo para mostrar que valoras historias de superación y emoción. Comentar tu parte favorita o compartir cómo la historia de Isabel te tocó. Suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes. Sugerir nuevos temas o personajes que te gustaría ver en giros igual de impactantes. La vida de Isabel en la mansión Valverde continúa, y cada día es una oportunidad de aprendizaje, conexión y crecimiento. Pero lo más inspirador no son solo sus logros materiales o reconocimiento social, sino la manera en que mantuvo su esencia, transformó desafíos en oportunidades y creó un legado de coraje y empatía para todos a su alrededor. Esta historia nos recuerda que, incluso en los lugares más inesperados y ante las situaciones más difíciles, la fuerza interior, la determinación y la capacidad de aprender de cada experiencia pueden cambiar por completo el rumbo de la vida. Isabel demostró que la humildad, el coraje y la inteligencia emocional no solo sobreviven a las adversidades, sino que florecen en ellas, creando vínculos duraderos, respeto genuino y realización plena. Si también crees que las historias de superación y transformación merecen ser contadas y celebradas, no esperes más, da like, comenta, comparte y suscríbete. Cada gesto ayuda a mantener vivas las jornadas emocionantes como la de Isabel, mostrando que todos podemos crecer, evolucionar y alcanzar lo extraordinario, incluso cuando el comienzo parece imposible. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Que el coraje y la determinación de Isabel te inspiren a enfrentar desafíos, creer en ti mismo y transformar cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento y realización.